Vamos a aprender a utilizar archivos de texto simples en C Sharp. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Windows Forms. Le ponemos algún nombre, en ese caso le voy a poner simplemente uso de archivos simple, y nombrar la solución distinta simplemente para no tener el mismo nombre que el nombre del proyecto. Creamos esto, esperamos a que Visual Studio termine de preparar nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es hacemos el form un poco más grande simplemente para tener más espacio. Vamos a tener a poner aquí un Reach Textbox en el form. Bien, pues vamos a poner algo así tal vez. Vamos a ponerle txtl entrada. Ok. Ahora vamos a poner un botón. btn guardar, le vamos a poner de nombre. Vamos a cambiar el texto. Guardar. Y vamos a hacer eso por ahora. Entonces, a este le pusimos tx de entrada, a este se llama btn guardar. Vamos a asignarle el evento del clic. Ok, para utilizar archivos utilizamos lo que se conocen como streams, que básicamente es el canal de comunicación con los bytes, digamos, de un archivo, o en el caso de red, los bytes que se transmiten por la red. Todo lo relacionado a archivos está dentro del namespace system.io.file, system.io, perdón. Tenemos cosas como binary reader, binary writer, buffer stream, directory, directory info. Tenemos file, tenemos file info, tenemos file mode, file share, tenemos file stream, tenemos de hecho varios streams. Ya vimos el buffer stream, tenemos memory stream, stream reader, stream writer, ¿verdad? Y vamos a ver que, por ejemplo, stream reader, si vamos al metadata, vemos que stream reader hereda de text reader, hereda de text reader. Ok. Vemos que, por ejemplo, el stream reader adentro tiene un stream, que es ese stream. Ok, entonces para guardar tenemos que utilizar, podemos utilizar system.file, system.io .file. Sí, podemos utilizar .file. Podemos poner write all text en el caso del texto, ¿verdad? Escribiríamos alguna ruta. En este caso voy a ponerle la misma ruta del proyecto. Recordemos que como el backslash es un operador especial en C Sharp, si la cadena tiene backslash, podemos o ponerlo doble o poner una arroba antes
de las comillas dobles. Primero que me pedía era el path y segundo me pide el contenido. El contenido le vamos a poner text de entrada punto text. Entonces, básicamente cuando yo le doy guardar, él va a ir a escribir en este archivo todo el texto que esté en la cadena que le estoy pasando como segundo parámetro. Ok, ahora tenemos archivo.txt para poder verlo en Notepad. ¿Ya? Ahora vamos a ese folder. Vemos que aquí no está ese archivo. Corremos la aplicación. Línea de prueba. Guardamos y vamos a ver. Vemos que ahora aquí está archivo.txt. Tiene de tamaño 1 kilobyte. Y dentro de el archivo está la línea de prueba. Si quitamos eso, vemos que ya no tiene nada. Vamos a copiar eso, nos salvamos. Ahora escribimos, guardar. Vamos a ponerle 1 más 1, 2 más 2, cualquier cosa que queramos poner y guardamos. Muy bien. Ahí está. Ahora hay cosas que parece que no está guardando. Por ejemplo, el fin de línea. ¿Verdad? Ok. Ahora, si nosotros quisiéramos leer lo que está en ese archivo, esto es una prueba para leer de un archivo. Salvamos, ¿verdad? Vamos a crear en el form un botón para leer o cargar. Vamos a duplicarlo. Ok. Ahora lo alineamos por ahí. Vamos a cambiar el nombre. btn cargar. Y vamos a crear el evento del clic para este botón. Entonces podríamos hacer ok, vamos a utilizar el mismo archivo. Entonces podríamos string file name. Vamos a pasarlo ahí para utilizar una misma variable en vez de copiar todo. Ok. File system.io.file.read all text. Le pasamos file name. Eso nos devuelve un string. Texto de archivo. Y ahora vamos a hacer que el texto de el control sea igual al texto que está en el archivo. Y vemos que ahora cargamos lo que estaba en el archivo y está ahora en el formulario. Agregando contenido al archivo.
salvamos, volvemos al form y volvemos a cargar. Ahora hay algo muy importante. A la hora de tener una aplicación que vaya a cargar información de un archivo, debemos estar seguros de que ese archivo exista, porque este readable text o básicamente cualquier cosa que intente leer de un archivo que no exista nos va a tirar una excepción porque no va a encontrar el archivo. Nosotros podemos ayudarnos de las facilidades que tiene .NET para averiguar si un archivo ya está creado. Entonces podríamos dar system.io.file exist filename. Acuérdense que hacer el igual a true para un booleano es lo mismo que no ponerlo. Entonces esto es lo mismo que esto. Entonces ahora preguntamos, si el archivo existe, haga lo que tiene que hacer, de lo contrario por el momento no haga absolutamente nada. Entonces, como no hace nada, ya no falla la aplicación. Ok, hay otras formas de escribir en un archivo. Digamos que nosotros quisiéramos escribir lo que está en eh, un arreglo. Podríamos utilizar write bytes, ¿verdad? Si quisiéramos escribir cosas segmentadas, digamos, podríamos utilizar los StreamReader y StreamWriter. StreamWriter es para escribir en archivos y StreamReader para leer de archivos. Entonces tenemos, por ejemplo, system.io, tenemos StreamWriter, ¿verdad? Entonces podemos crear writer es igual a new system.io.streamWriter. Le ponemos el path y decidimos o le ponemos si queremos que haga append o no, de manera que las veces siguientes que se ejecuten esas líneas de código va a, si le ponemos true, pues va a agregar líneas al archivo en vez eh, de reemplazarlas. Vemos que esto nos devuelve un writer, ¿verdad? Es el constructor del writer. Entonces ahora ponemos writer.write, podemos escribir cosas como un booleano, un carácter, un char, un decimal, double, float, etcétera, 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 etcétera. Xentrada.text. Ok. Vamos a probar ahora qué hace eso. Comentemos la primera línea y vamos a probar esto. StreamWriter. Ok. Ya guardamos. Y vemos que por el momento no tenemos nada y si volvemos a intentar darle guardar nos va a dar un error. Este exception. El proceso no puede accesar el archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. Esto pasó porque cuando utilizamos streams tenemos que cerrar el archivo cuando ya no lo necesitamos. De hecho, si ven, lo que yo escribí nunca quedó ahí.
Ahora guardamos. Vemos que ahora esto tiene 1 kilobyte y tenemos, esto es una prueba, agregando el cierre para el stream. Ok, ahora una técnica recomendada es utilizar esto dentro de using, de esta manera. Using, y esto lo ponemos dentro de esto. Entonces, básicamente es así. El using, la definición o declaración y la inicialización de la variable, ¿verdad? Y abrimos un bloque de código para lo que va a estar dentro del using. Dentro de esto hacemos todo lo que tengamos que hacer con esta variable. Hacemos el close al puro final. Ok, el using básicamente lo que hace es que cuando termina de ejecutarse todo lo que está dentro del using, internamente agrega unas líneas adicionales que es la invocación al dispose. Básicamente eso lo que hace es liberar todos los recursos que esa clase está utilizando. Ok, ahora si quisiéramos leer, podemos utilizar también el stream reader, system.io.streamReader. Reader es igual, ok, y le pasamos el file name. Ok, entonces ahora ponemos reader. Como es un archivo pequeño, sabemos que no tiene mucho, podemos hacer this.txt entrada.text es igual a reader.read2end. El reader igual hay que cerrarlo, ¿verdad? Comentamos esas porque no las vamos a estar utilizando. Y vamos a probar la aplicación de nuevo. Cargamos lo que está en el archivo y ahí está utilizando un stream reader. Podemos utilizar stream eh, stream, no, filestream, filestream, stream, vamos a ver, ok, creo que esta no, vamos a ver, o sí, verifiquemos, sí, ok, filestream, el filestream le vamos a poner, vemos que recibe un parámetro, como por ejemplo el path, tenemos file mode.
file mode, básicamente le decimos si lo que queremos hacer es un append, si queremos crear el archivo, si queremos crear uno nuevo. Crear uno nuevo va a fallar o nos va a tirar una excepción si el archivo ya existe. Open es para abrir el archivo. Open or create es para tener permisos de lectura y escritura sobre el archivo, ¿verdad? En este caso solo lo vamos a le vamos a hacer append. Y aquí tenemos el file access, que el file access le vamos a decir que solo vamos a permitir escritura. Y el file share vamos a poner known. Ahora vamos a ponerle stream.write. Este write lo que nos pide es son bytes. Entonces eso podemos solucionarlo fácilmente. Write. Podemos utilizar system.io no, system.text encoding ASCII.getBytes. No vamos a utilizar ASCII, vamos a utilizar UTF-8 getBytes y ok, esto funciona así. Ese getBytes lo que hace es traernos la representación en bytes del texto que le estoy pasando con una codificación UTF-8. La codificación básicamente son la codificación de cada carácter. Ok, esto ocupó bytes texto es igual. Esto voy a tener que asignarlo porque una de las cosas que me pide como parámetro write es el arreglo, ¿verdad? Que era lo que estábamos sacando, los bytes de texto, desde donde comienza a escribir y la cantidad de bytes que va a escribir. Entonces, para no tener que hacer el llamado a getBytes varias veces, lo asigno una variable y simplemente utilizo el length. Ahora, cuando yo corro esto, prueba con FileStream, guardamos. Ok, como le puse que es un append, lo puso aquí al final. Ahora, este file share que está aquí, le puse known, eso es porque mientras está ejecutando esto, si yo tengo file share known,
no me va a permitir abrir el archivo. ¿Por qué? Porque el file share básicamente lo que hace es indicarle de qué manera se quiere compartir ese archivo con otras aplicaciones. Eh, Esto, por ejemplo, es para que otras aplicaciones no puedan tener acceso a ese archivo mientras se está cambiando, ¿verdad? Si yo quisiera, podría darle permisos solo de lectura. Entonces, en vez de ponerle file share known, yo podría ponerle file share read. Entonces, mientras está escribiendo, yo puedo abrir este archivo, pero no me debería dejar guardar. El proceso no puede acceder al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. Eso es para evitar que otras aplicaciones me modifiquen el archivo que yo podría necesitar, eh, principalmente para tratar de evitar que otras aplicaciones corrompan los datos de los archivos que mi aplicación está utilizando. Eso es un ejemplo básico de cómo utilizar archivos para guardar y leer información. Este write, por ejemplo, aquí lo que nos dice es que define lo que vamos a hacer con el archivo. Como yo lo hice con un file stream, yo tengo que decirle qué quiero hacer con ese archivo. Si yo, por ejemplo, estuviera escribiendo y aquí hubiera seleccionado read, no debería dejarme guardar en ese archivo. Vemos que lo que me dice es combinar el file mode append con el file access read es inválido, básicamente porque le estoy diciendo voy a hacer appends. El append básicamente es voy a agregar texto, por lo tanto voy a escribir en el archivo, pero lo estoy abriendo como solo lectura. Es algo totalmente ilógico. Si yo quisiera tanto leer como escribir, utilizo el read write, y si solo quisiera escribir, utilizo el write.